El- Bueno, buenas noches, eh, Satria. Hoy nos va a dar la bienvenida y la entrada a Satria. Adelante, Satria. Bueno, hola, ¿cómo están? Qué bueno volvernos a ver después de varios meses ya. Eh, entonces, bueno, vamos, sí, como a dar esta bienvenida, pues a retomar el espacio de lecturas psicoanalíticas desde Freud. Y queremos contarles como que hemos pensado pues para retomar el espacio y también si tienen alguna sugerencia o algo que contarnos o decirnos, bueno, también muy abiertas a eso. Entonces estábamos, pues la vez anterior, no sé si recuerdan que estábamos leyendo pues el tomo uno de las obras completas de Freud y quedamos, pues terminamos un capítulo e íbamos a empezar un nuevo capítulo. Entonces, mirando pues como los capítulos que siguen, pues nos podemos dar cuenta que los que siguen empiezan a ser ya como casos clínicos. Entonces empieza como una fase distinta como de esto, pues de estas lecturas que venimos llevando, porque hasta ahorita, pues Freud sí daba algunos ejemplos y algunos casos, pero eran como textos más teóricos. Entonces estábamos pues para recordar como en el tema de hipnosis y sugestión. Ya llevábamos pues varios meses y ahorita empezaba un caso que tiene que ver también con hipnosis y sugestión, pero ya un caso propiamente como de curación por hipnosis. Y mirando ese caso, entonces nos encontramos con un término, con un concepto que es muy importante para Freud, que es representación y representante, pues como esos dos conceptos. Entonces, bueno, ya ahí como que empezamos a pensar o surgió como la idea de aclarar un poquito más esa idea, pues esos conceptos para que nos ayuden como a adentrarnos ya en este tema de la clínica, que pues que empieza ahorita, o sea, estos casos clínicos. Entonces vamos a dar unos rodeos, pues por así decirlo, rodeos, o vamos a cambiar un poquito el rumbo de lo que pensábamos, pues que íbamos a seguir leyendo para tratar de aclarar pues como este concepto. Entonces, de pronto sí, como adelantarles que hay algunos otros textos de Freud, algunos que son como muy también de esta misma época, principalmente uno que es sobre afasias, que es pues muy cercano como al momento en el que vamos de las obras completas, solo que este texto no está dentro de las obras completas de Freud, pero también es un texto pues de él, de los considerados psicoanalíticos, y allí es como en los primeros momentos que él introduce estos términos de representante, representación, y bueno, y vamos a rastrearlo de pronto ahí, de pronto en otros textos ya veremos cómo se va moviendo pues sí, como el trabajo. Entonces hacia allá pues vamos como en este año pues al inicio, pero antes de empezar por ahí vamos a continuar como con lo que traíamos. No sé si recuerdan que en las sesiones una parte leíamos el texto de Freud y en la segunda parte hablábamos de alguna cita de Lacan. Y entonces en la última ocasión quedamos pendientes de terminar una cita del seminario 2 que tenía que ver con el yo. Y pues yo no sé, me imagino que Anal pues lo va a introducir otra vez, pero como recordar pues por qué eso del yo, porque tenía que ver como con esa diferencia entre hipnosis y sugestión y como el sujeto y el yo. Bueno, Ana ya nos dirá como un poquito más. Y entonces vamos pues como a volver en estas, sobre todo en estas dos sesiones. Bueno, vamos a ir viendo cómo nos rinde el tiempo, pero entonces en estas dos sesiones no vamos a leer el texto de Freud, sino que vamos a culminar como esto que veníamos trabajando de anfitrión, pues con Ana, y posiblemente eso también nos abra para traer algunos ejemplos, por si de pronto en estas vacaciones se les ocurrió algún ejemplo pues con esto que veníamos hablando del yo, con los videos. Entonces, pues bienvenidos si a alguien se le ocurre como algo al respecto. Y Ana, ¿empiezas tú o quién era la persona que estaba como... Bueno, sí, como habíamos planteado que para vacaciones nos dimos la posibilidad de leer las dos versiones de Anfitrión, tanto en Plauto como en Molière. Bueno, si hay alguien que quiera comentar, creo que Luis Bernardo ha hecho alguna elaboración y la quisiera compartir.
Eso, bienvenido. Adelante. Y alguno, quien quiera intervenir, comentar algo, bienvenido será. Ujú. Bueno, hola, ¿me escuchan? Sí. Muy bien. Sí, bueno, primeramente un saludo, una alegría comenzar nuevamente este año en aquello que estamos en la causa psicoanalítica, tanto acá donde yo vivo, que el _2 Río Gallego, como ustedes también ahí desde Medellín, en este segundo año. Bueno, les agradezco la oportunidad y bueno, vamos a ir al tema porque el tiempo corre. Ajá, Eh, adelante. exacto. Bueno, en esta versión de Molière, Anfitrión, en esta lectura, digamos, se puede visualizar cómo el yo tiene la palabra, tanto en lo que concierne a su realización, como asimismo a su alienación. Es en Socia entonces que podemos observar el lugar y función que el yo tiene en el psicoanálisis, y a la vez detectar las vicisitudes del yo. Así encontramos cómo en Freud, en su trabajo de 1923, El yo y el ello, y ya acá en este año 23 ya había transcurrido bastante tiempo desde que él comenzó a postular su obra del psicoanálisis. Mire lo que va a sostener él en ese yo y el ello. Dice así: el psicoanálisis no puede situar en el yo el centro psíquico y su correspondiente efecto en el inconsciente. Por su parte, Lacan, en la década del 50, va a hacer hincapié en lo que conocemos como el sujeto del inconsciente. Y va a decir entonces, el inconsciente es ese sujeto ignorado por el yo. Y va a agregar desconocido por el yo. Así las cosas, entonces Lacan en el seminario 2, en la clase 21 del 8 de junio del 55, rescata algunos pasajes de la comedia que se relaciona con lo que expresé anteriormente. Este es el punto en que Socia se encuentra con Socia en la puerta, ¿no? Y preguntan, ¿quién anda ahí? ¿Verdad? Y Socia contesta, yo. Bueno, ¿yo quién? Dice el que pregunta. Yo, dice él, valor. O sea, se dice a sí mismo, ¿no? A partir de estos pequeños relatos que he hecho, va a venir una pregunta que a su vez va a llevar a otras preguntas muy interesantes, sobre todo para el análisis como lo conocemos actualmente, es decir, sobre la base de la palabra. Se le va a preguntar a Socia, ¿cuál es tu condición? Y él va a responder, ser hombre y hablar. Bueno, en esta puntuación me llamó a sonreír, digamos, algo que dice Lacan en el seminario 2, que él dice, ese no estuvo en el seminario, pero que la tiene clara, parece que la tiene clara. Bueno. Es muy lacaniano esa respuesta. Uh-huh. Nuevamente se le pregunta a Socia. ¿Socia o Socia se dice? Tiene tilde, socia. Socia. Bueno. Socia, no tiene tilde, socia. Bien. Nuevamente se le pregunta a Socia, ¿eres amo o criado? Bueno, en otros lados leí yo que le preguntan amo o esclavo, pero bueno, la figura estaría, ¿no? Amo o criado. Y él contesta, según me venga en gana. Bueno. Aquí en esto tenemos dos posiciones del yo. Posición del yo frente a su imagen, amo por un lado, criado por otro, y un discurso que es propio de esa confusión, ¿no? Que hay, de esa dualidad que hay. Ya sabemos que Anfitrión era el real, digamos, ¿no? Pero bueno, después de estos diálogos va a venir, diría yo, la pregunta del millón, por así decirlo, ¿no? Socia se va a preguntar él mismo, ¿no? ¿Quién soy yo entonces? Dice. Bueno, Mercurio le va a responder, hombre sin nombre, dice. Muchos azotes habrás de recibir si no cedes tu plaza. ¿Cierto? Ese término plaza se refiere a un lugar de batalla, ¿cierto? Un lugar que se defiende, bueno. Ese sería el concepto de plaza. Pero le dice, hombre sin nombre. Muchos azotes habrás de recibir si no cedes tu plaza. Bueno, ahora bien, ese quién soy yo entonces, de Socia, nos está indicando un progreso en su posición psíquica, producto de la palabra, el avance y desarrollo de la palabra, ¿no? Que entonces lo habilita para ir más allá de esa relación dual de amo-esclavo o amo-criado, como decía.
Relación que, como sabemos, es imaginaria y a la vez alienada sobre su propio reflejo, en ese trabajo que va a tener él de perseguir sin alcanzar el objeto de su deseo. Bien, finalmente entonces, ese producto del que estamos hablando, proveniente de la praxis entendida en el sentido de Lacan, ¿no? Que lo toma de Althusser eso, que tiene que haber un producto, dice en esa praxis. Lo llama trabajo directamente, o sea, que el psicoanalista tiene que trabajar. Esto llevado a la comedia nos lleva a las siguientes conclusiones o puntuaciones. Socia se encontró con su socia, en la comedia, ¿no? Con su otro yo. Acá nosotros en Argentina, años atrás, y no sé si llegó ahí a Colombia, había un diario que tenía una tira que se llamaba El otro yo del doctor Merengue. Muy famosa acá en ¿Así? Argentina, ¿no? No. Pero El otro leyendo, yo. Ujú. leyendo esto me trajo a la memoria, esto ya hace como 20 años atrás que estaba Ajá. esa tirada del diario. Pero el nombre es sugestivo, ¿no? El otro yo, el doctor Merengue. Era un doctor que, bueno, era doctor profesional por un lado y después tenía sus cosas por otro lado. Ujú. Bueno, Socia se encontró con Socia entonces en la comedia. Otra puntuación. Socia tiene que aprender que él es anfitrión. Eso es muy importante. Socia, ahora anfitrión, es alguien que no entiende nada de lo que desea. A tal punto que anfitrión cree que hasta con ser un general victorioso le basta para hacer el amor con su mujer. De esta forma, anfitrión, alienado en su yo, tiene que darse cuenta por qué le importa esta posición, que es lo mismo que pasaría en un análisis actual de un analizante que tiene que darse cuenta por qué le importan ciertas posiciones de esa dualidad que hay, ¿no? Tiene que darse cuenta por qué le importa fundamentalmente ese yo, y asimismo que ese yo es su alienación, en el marco de esos socios que se miran uno al otro en la comedia. Bueno, hasta ahí creo que Muy me bien. animé, como decía la doctora. Qué bien, qué bien. Me Eso está animé muy bien. a Sí, poder entregar esto. Bueno, le agradezco la oportunidad. algunas cosas, claro que sí. Ahora podremos retomar algunos elementos de ahí. Gracias, Luis. Bueno, no sé si alguien, sí, Satria. No, era un aplausito. Bueno, si alguien quiere comentar algo, decir algo, sí, sobre, sobre nuestros anfitriones. Entonces, en todo caso, yo voy a empezar como a hablar, pero ya saben, pueden interrumpir en cualquier momento y preguntas, sugerencias, intervenciones. Empezaremos. Sí, ahí sí se ve. Ok. Hoy entonces, es esto. El afiche tenía esta invitación, teníamos la misma imagen de la última vez porque no alcanzamos a terminar lo que pensábamos en diciembre. Entonces, tenemos la misma, aquí, digamos así, están los yo que son Socia, el de la derecha, su esposa Cleantis, y en el fondo está Anfitrión y Almena. La pregunta con la que quisiera como marcar un poquito estas dos sesiones de las que nos hablaba Satria, que vamos a dedicar a terminar esta cita de Lacan, es que enseña entonces la hipnosis al psicoanálisis, finalmente qué es lo que nos enseña, ¿cierto? En ese sentido, pues hemos hecho toda la lectura de Freud y logré como extraer varios puntos que me parece como que pueden servir de repaso, pero quisiera dejarlos para el final para poder mirar la parte como retroactiva, aunque no sé, ahora me está pareciendo que mejor los decimos ya son, porque bueno, nos ayuda también como a pensar la lectura retroactiva desde Lacan. Son unos punticos que tienen que ver, ¿qué se hicieron? Con los textos de Freud.
fueron 10, me llamó mucho la atención porque hemos leído que enseñaron a Freud, que enseñó, esto hay que corregirlo, que enseñó la hipnosis a Freud entre 1885 y 1893. Lo primero es que la hipnosis no es lo mismo que la sugestión, eso son dos cosas distintas. Estas primeras 10 cositas que la hipnosis le enseñó a Freud están tomadas de tratamiento psíquico, tratamiento del alma. Entonces seguramente que lo van a recordar. Entonces decía Freud ahí que desde hacía tiempo se sabía, aunque solo en el último decenio quedó establecido fuera de dudas, que es posible mediante ciertas influencias benignas poner a los seres humanos en un estado anímico muy curioso que tiene gran semejanza con el sueño y que por eso se llama hipnosis. Y ahí hace una pregunta, yo subrayé en amarillo lo que es la enunciación de él, o sea, ya no los contenidos, sino lo que realmente le permite a él ir abriendo camino en la investigación. Y es que hay una pregunta abierta. Él decía que para inducir la hipnosis hay diversos procedimientos, un objeto brillante, un reloj, ¿sí? Y nos decía que lo común a todos ellos es el encadenamiento de la atención, pero que en los que implica un objeto se trata de fatigar la atención mediante sonidos monocordes, estímulos pues temporales, pero que no se había esclarecido, y esa es la pregunta de él, ¿por qué el mero apalabrar provoca el mismo estado que los demás procedimientos? Es la pregunta de Freud. Abre ahí como una cuestión pues que abre el horizonte de investigación. Esas son dos cositas pues como que le enseñan. La tercera, que los asombrosos experimentos que se hicieron a partir de la obediencia hipnótica, cuando la persona está hipnotizada obedece, procuraron visiones sobre la fábrica, hondas visiones sobre la fábrica del alma, y crearon en el observador un inconmovible convencimiento acerca del no sospechado poder de lo anímico sobre lo corporal. Son cosas que que le enseñó la hipnosis, ¿cierto? Cuarto, que el dormir de la hipnosis no es un dormir como el nuestro, como el nocturno o el que se produce por medios artificiales. En la hipnosis se presentan alteraciones y demuestran conservarse operaciones anímicas que faltan en el dormir normal. Ahora, él subraya el rasgo más significativo y el más importante para nosotros reside en la conducta del hipnotizado hacia su hipnotizador, mientras que se comporta hacia el mundo exterior como si estuviera dormido, ¿sí? Permanece despierto frente a lo que dice el hipnotizador. Lo oye a esa persona que lo hipnotiza y la ve, la comprende y le responde. Eso también es como un punto importante. En ese sentido, eso se llama rapport, él lo toma del francés. Recuerden que él había ido a Francia a estar con Charcot y aprender sobre la hipnosis. Entonces toma de ahí que ese rapport, esa relación entre el hipnotizado y el hipnotizador es tan notable que nos permite comprender el nexo entre ambos, entre hipnotizador e hipnotizado. Ahora, no es solo que el mundo del hipnotizador se restrinja al del hipnotizado, sino que se suma el hecho de que el primero obedece al segundo, se vuelve obediente y crédulo, incluso de manera irrestricta en una hipnosis profunda. Una credulidad como la que el hipnotizado presta a su hipnotizador solo la hallamos en la vida real, dice Freud, fuera de la hipnosis, en el niño hacia sus amados padres. Una credulidad de cree absolutamente. Y una actitud semejante, esto se ve mucho en análisis, ¿cierto? Cuando se recuerda la infancia, es increíble la manera como creemos en todas las palabras que decían los padres en esas épocas. Y ya no en la vida real, sino
en la vida anímica hay una actitud semejante de la vida anímica de un individuo hacia otra persona, con un sometimiento parecido y tiene un único correspondiente, pero válido en todas sus partes, en muchas relaciones amorosas con entrega plena. Y concluye, la conjunción de estima exclusiva y obediencia crédula pertenecen en general a los rasgos característicos del amor. Tal vez recuerdan todas esas lecturas. Luego dice que ya entra con la sugestión, se llama sugestión al dicho del hipnotizador, que ejerce los ya descritos efectos ensalmadores, es decir, la representación. Aquí hablamos, vea que empezamos ya a mirar la palabra representación como con otro sentido, porque es que va a ser muy importante en lo que va a seguir. De la representación que el hipnotizador ha dado al hipnotizado mediante la palabra ha provocado justamente aquella relación anímico-corporal que corresponde a su contenido. Es decir, se le va a quitar el dolor de cabeza o ya no va a sentir más vómitos, etc. Ello implica obediencia, pero también acrecentamiento o sea, obediencia en el nivel de la enunciación, digámoslo así, ¿cierto? De la relación hipnotizado-hipnotizador. Pero también implica ya en el efecto un acrecentamiento de la influencia corporal que tiene una idea. Aquí la palabra ha vuelto a ser realmente ensalmo, es decir, a tocar el cuerpo, a influir en el cuerpo. Sexto, se suele aplicar ese nombre de sugestión aún donde en principio solo existe el propósito de producir un efecto parecido, es decir, una influencia, aunque no sea sobre lo físico. 7. La posibilidad de lograr la hipnosis y el grado de obediencia que logre la sugestión dependen siempre del albedrío del enfermo, de la voluntad del enfermo. Eso no lo puede manejar el hipnotizador o el médico hipnotizador. 8. En relación con los éxitos logrados por la sugestión en estado hipnótico, no hay que olvidar que, como en el caso de todos los efectos anímicos, se trata de proporciones de magnitud o de intensidad. Puede acceder, esto ya lo recojo yo, puede acceder a morder una papa creyendo que es una manzana por efecto de la hipnosis, pero no acceder a robar o a desnudarse si es una persona cuyas estas acciones van contra ese principio, va contra lo que él es. Ahí es donde ya empezamos a deslindar el sujeto y el yo. Esto ya corresponde al nivel del sujeto, que no acepta el influjo de la sugestión. Entonces, el yo está en orden, sí, No, que una preguntita con relación a la anterior, al séptimo, que me quedó sonando como raro cuando dice albedrío o voluntad, que pues esa es literal, porque como que, o sea, me parece muy extraño porque la posibilidad de lograr la hipnosis y el grado de obediencia, digamos, eso no depende del médico, sino depende de algo del paciente, digámosle, sí, pero no precisamente de su voluntad. Pues algo más allá de su voluntad es la que, pues él incluso nos decía, a veces alguien se quiere hipnotizar y, no, y nada, porque quiere mucho, eso, no lo logra exacto. hipnotizar, o por ejemplo el grado de, no depende de su voluntad, o sea, depende de algo en él, pero no precisamente Bueno, de su el voluntad, albedrío, pero sí es el límite. Pues, o sea, o sea, algo en él no sí lo sabremos, limita. sí, tenés razón, no sabremos si, pues, cómo sería el término en alemán, pero sí depende del paciente, no depende de la voluntad del analista, de lo que quisiera el analista. Y también tenés razón, siquiera lo dijiste, porque sí es verdad, aunque quisiera hipnotizarse, hay unos que no lo logran. Eso, pero entonces él sí subraya que porque este albedrío, que puede ser consciente o inconsciente, ¿cierto? O, algo en el orden de una voluntad contraria, por ejemplo, aunque quiera hipnotizarse, no lo logra, para marcar la diferencia con el 8, con lo que enseña en el 8, que este del 8 dice él, esto sí es la única vez que él dice, así se aprende que, o sea, hay algo que él aprendió aquí que es muy importante.
tanto que es extensa este aprendizaje, y es que ya son cosas que van más allá del albedrío. Dice, en relación con los éxitos logrados por la sugestión en estado hipnótico, no hay que olvidar que, como en el caso de todos los efectos anímicos, se trata de proporciones de magnitud o de intensidad. Puede acceder a morder una papa creyendo que es una manzana, pero no a robar o a desnudarse, nos da ese ejemplo. Y dice, así se aprende que ni siquiera en la mejor hipnosis la sugestión ejerce un poder ilimitado, sino solo un poder de cierta intensidad. Yo voy a subrayar esto con rojo porque esto es del orden del goce. Esto, cuando Freud habla de magnitudes o de intensidad, ya aquí estamos en el orden del goce. Estamos hablando de cantidades de excitación que se descargan o no, ¿sí? Y eso es algo, es una hipótesis con la que él cuenta y que pasa muy desapercibida hasta que ya en 1894 la va a declarar, pero es un punto muy importante que creo que tal vez cuando lo leímos nos pasó, a mí se me había olvidado, o nos pasó un poco desapercibido, pero yo dije, esto es muy importante, porque es que desde aquí ya está dando esa dimensión. Tal vez ustedes ni se acuerden, dice, si los sacrificios son pequeños, el hipnotizador los cumple, ¿sí? Si son mayores, se rehúsa, como lo haría en vigilia, o sea, si se trata de robar o desnudar. Pero si estamos frente a un enfermo y se lo esfuerza por su gestión para que renuncie a su enfermedad, se observa que este es para él un gran sacrificio, no uno pequeño. Entonces, tal vez recuerdan que leímos esto, pero lo que nos subrayamos fue que eso depende de las magnitudes o la intensidad en juego. Y continúa y dice, el poder de la sugestión se mide en verdad con la fuerza que ha creado y mantiene a los fenómenos patológicos. La fuerza es la intensidad, las cantidades de excitación, el goce en nuestras épocas, ¿cierto? Que ha creado y mantiene los fenómenos patológicos. Esto es el goce. Pero la experiencia muestra que esta última, la fuerza, es de un orden de magnitud entero diverso de aquel al que pertenece el influjo hipnótico. Es de naturaleza diferente a la de la palabra, ¿sí? Al que pertenece al influjo hipnótico, que es el de la sugestión, el de la vía de la palabra. Eso es otra cosa. Alguien puede acatar la orden de ponerse en una situación onírica cualquiera. Voy a subrayar esto porque ahorita lo vamos a ver con Socia. En una posición onírica cualquiera. Pero permanecer refractario a la orden que le prohíbe su parálisis imaginada, que ese sería el síntoma. Y a esto se suma que muchos neuróticos son difíciles de hipnotizar. Y lo cito con comillas, de suerte que la lucha contra las poderosas fuerzas mediante las cuales la enfermedad está anclada en la vida anímica debe librarla, no el influjo hipnótico íntegro, sino solo una fracción de él. No todo el influjo hipnótico, sino una fracción de él. Entonces, ahí está él tomando en cuenta algo que está más allá de del mero albedrío, por decirlo así. Ya lo pone en contraste con esto que llama las fuerzas, ¿cierto? La magnitud, la intensidad, cierta intensidad, la fuerza que ha creado y mantiene al fenómeno patológico y que ya es muy difícil, ¿cierto? Bueno, a pesar de esto, Freud concluye, ya son las 9:10 de acá, el final de ese texto de tratamiento psíquico dice, hay perspectivas ciertas de que el moderno tratamiento anímico, consciente de su meta, que representa un renacimiento de viejos métodos terapéuticos, esto viene desde Grecia, pondrá en manos de los médicos armas todavía más poderosas para la lucha contra la enfermedad. Y bueno, eso es lo que conocemos nosotros ahora, que es el poder de las palabras, obviamente, y el poder del trabajo analítico, del significante, obviamente, pues
con todo lo que sabemos de la transferencia, ya todo lo que nos ha legado, pero sí estaba pues abriendo esa vía. Y se da una tarea, los medios y los caminos para conseguirlo estarán signados por una intelección más honda de los procesos de la vida anímica misma, intelección cuyos primeros pasos se basan justamente en las experiencias hipnóticas, ¿sí? Entonces es como eso, esas experiencias hipnóticas que no solamente abren la vía al psicoanálisis, sino que nos permiten pues leer, hacer esta lectura retroactiva que queremos hacer desde Lacan. Y en 1891 en el texto de hipnosis solamente saqué estas que son: la técnica de hipnotizar es una operación médica tan difícil como cualquier otra. Es preciso trazarse como regla no imponer el tratamiento hipnótico a enfermo alguno. Y al que se va a hipnotizar o al del trabajo no se le pide creencia, solo su atención y alguna docilidad al comienzo. El campo de la terapia hipnótica, cuarto, el campo de la terapia hipnótica rebasa con mucho el de otros métodos para la curación de afecciones nerviosas. Recuerdan en esa época pues las hidroterapias y todas estas cosas que había. Y finalmente dice, cuando los fenómenos patológicos obedecen a un origen puramente psíquico, la hipnosis cumple con todos los requisitos que se pueden pedir a una terapia causal. Fui a la nota de que era un origen puramente psíquico y él nos da un ejemplo. Por ejemplo, en la histeria, que es el resultado de una representación patógena o el depósito de una vivencia conmocionante, ¿cierto? De una representación patógena. Entonces, eso es como lo que planteamos. Quedan entonces bien divididas las aguas entre lo que es la hipnosis y la sugestión. Nos damos cuenta entonces como de todos estos fenómenos de la hipnosis. Esto es aquí, que estamos aprendiendo desde Lacan sobre la hipnosis. Entonces estamos aprendiendo, uno, que el dominio de la hipnosis es el del yo y que el dominio de la sugestión es el del sujeto. Entonces, para ello, pues, Lacan nos trae anfitrión, el de Plauto y Molière, en este capítulo que ya mencionó Luis Bernardo, que es el 21 del seminario 2, titulado Socia. Aquí están las dos figuras, simplemente para recordar que Plauto es comedia latina, mientras que Molière es mucho más adelante en el clasicismo francés, 1668. La primera está hecha en 5 actos, la de Plauto, y aquí en 3 actos. ¿Cuál es el propósito de Lacan en este seminario para entrar a hablar de anfitrión? Él dice que su propósito es intentar comprender la cuestión del yo en relación con el orden simbólico, es decir, implicando los 3 registros que nos ha aportado a partir del esquema él, por eso entra con el esquema él. Nos recuerda que en el seminario 1 había trabajado también sobre el yo, pero en relación con la transferencia. Aquí lo que le interesa es en relación con el orden simbólico. Entonces les recuerdo el esquema L, ¿se acuerdan de este esquemita L? Tenemos aquí en la dimensión, cojamos el imaginario, ¿cierto? Este es el simbólico primero, el sujeto que no sabe lo que dice y que está en este vínculo con el otro, que es el verdadero sujeto, el otro como el otro con mayúscula, que es el verdadero sujeto. Miren que aquí en esta segunda parte está el inconsciente. Este sujeto le envía, por decir algo así, mensajes al sujeto, pero aquí se corta, no le llegan al sujeto, no le llegan, no lo logra escuchar. Este gran otro es absolutamente desconocido para él y es el verdadero sujeto. Este sujeto que no sabe lo que dice entra en relación imaginaria con su yo, y ese yo tiene siempre que es A,
este es el MOA, esa entra con A', que es el otro semejante. Nosotros habíamos dejado la semana en diciembre estas dos preguntas, ¿cierto? Respecto a anfitrión. ¿Por qué dice Lacan que la versión de Plauto Almena es más real? Ahí, esto lo veremos dentro de 15 días, donde cogeremos el episodio, una de las escenas con Almena, para hablar sobre el conflicto en la pareja y la fidelidad. Que tal vez recuerdan que cuando empezamos la lectura de este capítulo de Socia, tuvimos que devolvernos porque Lacan nos decía que había unas verdades que había que aclarar respecto a la relación del conflicto, a la relación de pareja y al conflicto que se establecía en la pareja entre el registro imaginario y el registro simbólico, ¿sí? Y nos daba pues como algunos elementos para poder entender la infidelidad que hay en Almena respecto a anfitrión. Entonces, de eso hablaremos dentro de 15 días. Hoy quisiera dedicar más bien a esto, a por qué dice que Socia, un poco lo que traía Luis Bernardo ahora, por qué dice que Socia en la versión de Molière ocupa el primer plano, es decir, cómo es que el yo, moi, puede ocupar el primer plano en el discurso de un analizante, cómo reconocerlo e intervenir para despejar el espejismo. Entonces, eso es como lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, sobre los personajes de la obra, propongo pues como este esquema L, ¿cierto? Entonces, obviamente, el sujeto es anfitrión. En el lado del verdadero otro está Júpiter, el dios, y ya sabemos que el dios no es Dios, es el lugar de la palabra, ¿sí? Que es muy importante y que va a ser Júpiter, pero es absolutamente desconocido para Anfitrión durante toda la obra, solo lo va a encontrar al final. Y en el orden de suyo, pues obviamente está Socia, que es se supone su esclavo, y Socia tiene un semejante, que es Mercurio, que ha tomado su figura. En el centro tenemos lo real, el objeto, que está como objeto de rivalidad o como objeto del deseo o como objeto de goce. Tenemos dos, almena y unos diamantes que trabajaremos en la próxima ocasión. Bueno, démosle cara. Estos los tomé de la grabación de la comedia francesa. Este es Socia y este es Anfitrión. Este es Mercurio. Bueno, para que vamos dando. ¿Por qué no puse Júpiter? Porque con Júpiter va a pasar una cosa muy increíble. No pasa de la misma manera que con Socia y Mercurio. No, que tenemos dos caras muy similares. No, con Júpiter va a pasar algo que vale la pena que subrayemos y por eso no hay foto. Porque es asombroso también, o sea, la manera como ahora en nuestra época, con los medios que tenemos, se puede hacer esto que en época pues de Molière no existía, y mucho menos en la de Plauto, con elementos técnicos. Entonces lo dejamos en suspenso. Exploremos entonces un poco ese vínculo imaginario, pero para explorar ese vínculo imaginario, yo les propongo que repasemos algunas cositas claves, básicas, de lo que es la dimensión imaginaria en Lacan, desde el principio. Yo sé que esto ya mucha gente lo sabe y todo, pero aquí es como ponerlo en orden, como para poder orientarnos en qué estamos leyendo en ese vínculo entre Socia y Mercurio, ¿sí? Entonces, esto es de Escritos 1, dice: el estadio del espejo es una identificación, en el sentido pleno que el análisis da a este término, la transformación producida en el sujeto cuando asume una imagen, ¿sí? Y aquí nosotros vamos a ver cómo este Mercurio va a asumir la imagen de Socia.
Tal vez recuerdan en la última vez que intenté, lo que es que no era muy claro, pero intenté ver cómo este Mercurio era el espejo de Socia, tenía la misma imagen, había asumido una imagen que era la de Socia, de su yo. Tiene el interés de manifestar el estadio del espejo, el dinamismo afectivo por el que el sujeto se identifica primordialmente con la gestal visual de su propio cuerpo. Es con relación a la incoordinación todavía muy profunda de su propia motricidad, unidad ideal, imago salvadora. Entonces, recuerdan, pues, ¿cierto? Se ve la imagen incompleta, todavía con incoordinación motriz, no habla, no se mueve, pero ve una imagen que es ideal respecto a toda el malestar y la incoordinación motriz y de palabra que tiene el niño. Es esta captación por la imago de la forma humana la que entre los 6 meses y los 2 años y medio domina toda la dialéctica del comportamiento del niño, ya no solo con su cuerpo, sino con el semejante, que son esos dos niveles de la identificación que hay que tener en cuenta y que las vamos a ver ahorita con Socia muy clara. Hay otro elemento importante en esta base y es la función de desconocimiento que caracteriza el yo como en tanto que imagen. Dice Lacan sobre esa función de desconocimiento, pues si la Verneinung, la negación, representa su forma patente del yo no soy eso, yo no soy así, si la negación representa la forma patente del yo no soy eso, latentes en su mayor parte, quedarán sus efectos mientras no sean iluminados por alguna luz reflejada en el plano de la fatalidad, donde se manifiesta el hecho. Es decir, hasta que no salga a la luz ese yo no soy eso, ¿sí? Los efectos de esa función de desconocimiento van a tener efectos que se manifiestan en la dimensión del hecho. Y continúa Lacan y dice, esa relación, esto me parece importante, esto es ya del texto de la agresividad en psicoanálisis, dice, esta relación erótica en que el individuo humano se fija en una imagen que lo enajena a sí mismo, tal es la energía y tal es la forma en donde toma su origen esa organización pasional a la que llamará su yo. Esto me parece muy importante. Es decir, ¿qué es el yo? Es una organización pasional. Esencialmente es eso. Y esa organización pasional tiene origen en esa relación erótica en que el individuo humano se fija en una imagen, ya sea la de su propio cuerpo o la del otro semejante, ¿cierto? Tal es esa energía y la forma donde toma su origen, y siempre en términos de un desconocimiento del otro, ¿cierto? Hay una imagen, él trae una imagen que me llamó mucho la atención, que es la de Dante, de Paola y Francesca, ¿cómo es? Sí, Paola y Francesca, donde esa identificación se da, dice Lacan, esa identificación cuya imagen Dante en su infierno nos muestra en un beso mortal. Es decir, el yo y su imagen no se pueden separar, están unidas en un beso mortal. Por eso es que es del orden de la fatalidad, del orden del ello, del orden de la pulsión de muerte. O sea, está absolutamente ligado. Hay una serie de malentendidos y de cosas que surgen acerca de lo imaginario, pensando que lo imaginario no tiene nada que ver ni con lo real, ni con lo simbólico, y es todo lo contrario. Desde el principio, Lacan nos muestra esa dimensión fatal, mortal, en relación con la pulsión de muerte que hay en el orden imaginario.
Lo mismo en la dimensión del goce, cuando el niño se identifica o se reconoce en el espejo, hay un goce, hay un júbilo que es también, digamos así, reverso de esta dimensión mortal o mortífera que hay en la constitución de esa imagen. Entonces, quería como que subrayar ese punto, y eso es lo que hace que, por ejemplo, aquí en el esquema L, aquí en la mitad hay un vacío, ¿cierto? Donde puede incluirse el objeto, que luego será el objeto A. Por eso aquí están todos los objetos. Entonces quería como subrayar esa parte, que no es pura imagen y ya, no, eso está atravesado de una vez por toda esta dimensión. Finalmente, entonces, sobre esta base, ¿cierto? Yo no soy eso, va a plantear lo que es ya el trabajo analítico. Alguno me dirá, pero es que eso lo dijo Lacan en 1936, en 1944. Sí, pero sigue siendo la base de todo lo que él va a plantear de ahí en adelante sobre lo imaginario. Entonces, él está pensando cuando Socia ve y se vincula con ese semejante que le devuelve su imagen, que es Mercurio, estamos hablando de un núcleo pasional, del yo en tanto que núcleo pasional, ¿cierto? Estamos hablando de la identificación a la imagen del cuerpo, estamos hablando de la identificación a la imagen del otro. Y estamos hablando de esto, dice Lacan, en el recurso que nosotros preservamos del sujeto al sujeto, el psicoanálisis puede acompañar al paciente hasta el límite extático del tú eres eso. En otro texto él va a decir, tú eres ese a quien odias, o sea, que nos desconocemos, ¿sí? Lo que hemos, en algunas ocasiones que les he traído el ejemplo de cuando en mi época, al principio del análisis, yo decía, yo envidiosa, yo no soy envidiosa, o sea, yo no me reconocía como envidiosa, hasta que hubo un elemento, un episodio que me llevó a darme cuenta de qué tan envidiosa era. Era tan envidiosa como aquella que yo, digamos así, que me caía gorda, que me caía mal, porque me parecía muy envidiosa, como si yo no lo fuera. Entonces, este punto es ese. Tú eres eso que niegas de ti mismo, eres eso que odias en el otro, que te molesta en el otro, que no soportas en el otro. Entonces, por eso es eso, y es una cosa muy bella porque dice, continúa Lacan y dice, el psicoanálisis puede acompañar al paciente hasta el límite extático, porque es de goce, del tú eres eso, donde se le revela la cifra de su destino mortal, pero no está en nuestro solo poder de practicantes el conducirlo hasta ese momento en que empieza el verdadero viaje. O sea, es un punto de partida. El trabajo sobre el imaginario es apenas un punto de partida, no es un punto de llegada del análisis. A partir de ahí comienza el verdadero viaje. Comienza el verdadero viaje sobre el eje simbólico. ¿Sí? Sobre el eje simbólico. Bueno. Ahora veamos el contexto de la referencia de Lacan en el seminario 2. Aquí dejo de presentar. No hay preguntas, interrumpan, pregunten. Vamos al seminario. Vamos al seminario 2. Aquí está. Porque en el seminario 2, eso. ¿Qué pasa? Que no lo veo. Seminario 2. Ahí sí lo ven, seminario 2. Sí, ahí sí se ve. Ok, bueno. ¿En qué momento de su seminario está Lacan aquí? Lacan, estamos en seminario 2, sabemos que él está, es de la IPA, él está en la IPA, obviamente.
pero ya empiezan diferencias, ¿cierto?, con las opiniones de los postfreudianos. Y en este momento él está, digamos, mostrando la importancia del trabajo sobre lo imaginario. Parece increíble, pero en esa época, ¿sí? Ellos no reconocían los tres registros. Obviamente Lacan está tratando de hacerles entender que se puede leer a Freud diferenciando lo real, lo simbólico y lo imaginario. Por eso este esquema L. Y aquí habíamos quedado en la ocasión pasada. Y una de las cosas que se decía en esa época era que para analizar a un paciente había que analizarle la agresividad y había que hacer algo con el yo. Entonces, por eso él está mostrando qué es lo que hay que hacer en esa medida de acompañar al paciente a que reconozca, ¿sí?, donde eso que ha desconocido de su propio yo, ¿cierto? Entonces, dice, pues por eso es que llega también como con todo esto, para mostrar ese vínculo del yo con lo simbólico y para mostrar que hay que atravesar lo imaginario para poder trabajar sobre lo simbólico y que eso va a llevar más lejos. Entonces, aquí habíamos quedado, llega Anfitrión, tal vez recuerdan que en la primera parte, en el primer acto, recuerdan, sí, Anfitrión llega a su casa para darle noticias a Almena de que su amo Anfitrión ganó la guerra, que se prepare, que él ya llega. Cuando él llega a la casa se encuentra que hay otro socia, igualito a él, como bien lo leía ahora Luis, que ya está. Y resulta que ese socia es Mercurio, que ha tomado la figura, se ha identificado con socia, y Júpiter, que ha tomado la figura de anfitrión, ¿sí? Y que está con Almena durante esa noche, antes de que llegue Anfitrión. Total, socia no puede entrar a la casa, no le puede llevar la razón a Almena y se devuelve. Entonces ahí es donde vamos. Se devuelve donde Anfitrión para decirle que no pudo entrar a la casa. Entonces, claro, Anfitrión, qué furioso, o sea, ni lo puede creer, está furioso y no lo puede creer. Entonces aquí es donde entramos al acto segundo, que es lo que vamos a explorar hoy. Dice, llega Anfitrión, el amo real, el garante de socia, aquel que restablecerá el orden. Lo notable es precisamente que Anfitrión será tan estafado, tan embaucado como el propio socia, porque va a tener su semejante también en Júpiter. No comprende nada de lo que socia le cuenta, esto es, que ha encontrado otro yo. Le dice, ¿a cuánta paciencia debo exhortarme? Le dice Anfitrión. Finalmente no has entrado en la casa. ¿Entrado? ¿Qué va? ¿Y de qué manera? ¿Cómo? Con un palo en mi espalda. O sea, claro, Mercurio le daba duro y le pregunta, ¿quién? Yo. ¿Tú pegarte? No, el yo de aquí. No el yo de aquí, sino el yo de la casa, aquel que pega. Recibí de ello testimonios y ese demonio de yo me ha dado una tunda como es debido. Bueno, ahí hay un diálogo, Lacan va a cortar aquí, pero nosotros yo creo que nos va a dar tiempo de que lo leamos porque vale la pena ver esa manera como se va dando esa relación del yo, moi, con el a' como semejante. Pero lo que me interesa señalar en esto de Lacan es el contexto, ¿cierto? ¿Qué es lo que él quiere decirle a los analistas que lo están escuchando? Entonces dice, y entonces Anfitrión, ya después de que Anfitrión no le entiende a Socia, entonces le pega. Y dice, y entonces Anfitrión muele a golpes al infeliz Socia. En otros términos, y aquí es donde entra ya lo que él está criticando. Le analiza su transferencia negativa, le enseña lo que debe ser un yo, le hace reintegrar en su yo sus propiedades de yo,
Lo que decía un poco Luis al principio, que Freud es enfático en que el yo no es el centro de la vida psíquica, ¿cierto? Luis, que dijo algo así. Es eso. En cambio, estos postfreudianos lo habían entendido como que no solamente era el centro, sino que era el aliado del trabajo analítico, que el yo podía ser aliado, la parte buena del yo podía ser aliado en el tratamiento. Eso es lo que va a decir Lacan, es no, no hay que leerlo de esa manera. Ana, Bueno, ¿y eso de la transferencia negativa es qué? eso era como lo pensaban los analistas postfreudianos, los que están escuchándolo a él, justamente. Y él trae un caso de alguien que lo piensa así. De lo que está diciendo, quiero como que, bueno, aquí vienen todas las escenas que vamos viendo. Aquí él está, bueno, por ejemplo, miren esto otro que va a decir. En el momento en que Socia afirma su desconcierto, su disposición, Anfitrión le hace una psicoterapia de apoyo. Eso es lo que hacían en esa época, ¿sí? No digamos que Anfitrión está en la posición del analista, dice Lacan. Limitémonos a decir que puede ser símbolo de ella en la medida en que, con relación a su objeto, si es cierto que el objeto de su amor, su princesa lejana, es el psicoanálisis, perdón, el psicoanalista ocupa la posición, digamos, para ser corteses, exiliado y anfitrión ante su propia puerta. Pero la víctima de este cornudaje espiritual es el paciente. O sea, no hay efecto realmente, ¿cierto? De eso. Dejarlo afuera, anfitrión queda con la terapia que hacían ellos, anfitrión quedaba afuera. Bueno, ya aquí habla de que todos saben que cuando alguien va al análisis a veces ocurre que se enamoran de la secretaria del analista, ¿cierto? O de la persona que les abre la puerta, el portero, etc. Dice que en el diálogo común, en el mundo del lenguaje establecido, en el mundo del malentendido comúnmente aceptado, el sujeto no sabe lo que dice, vuelve a insistir en eso. En todo momento, el solo hecho de que hablamos prueba que no lo sabemos. El fundamento mismo del análisis consiste en que decimos 1000 veces más de lo que hace falta para que nos corten la cabeza. Lo que es que no nos damos cuenta. Lo que decimos no lo sabemos, pero lo dirigimos a alguien que es espejimaginario y que está provisto de un yo. A causa de la propagación de la palabra en línea recta, como dije la vez pasada, tenemos la ilusión de que esta palabra procede de allí donde situamos a nuestro propio yo. Como si la palabra viniera de Mercurio, cuando Socia y Mercurio están al frente, como si la palabra viniera de Mercurio, digámoslo así. A causa de la propagación de la palabra en línea recta, como dije la vez pasada, tenemos la ilusión de que esta palabra procede de allí donde situamos a nuestro propio yo, justificadamente separado en el esquema que dejé en suspenso la última vez de todos los otros yo, en el esquema L, pues, ¿cierto? Y voy a otra parte que me interesa, que señalemos. El privilegio de su yo en relación con todos los demás está en que es el único del cual el hombre está seguro que existe, porque hay un señor, Giraudoux, que dice que el hombre cuando se pregunta, que el hombre es ese personaje que se pregunta todo el tiempo si existe o no, ¿sí? Si existe, que no veo aquí, ¿sí? No, el hombre es ese personaje que se pregunta todo el tiempo si existe, y tiene razón y no comete más que un error. Yo creo que ahí está cortada la página, que me dice ahí 99. Se pregunta todo el tiempo si existe, tiene razón y no comete más que un error, responderse que sí. El privilegio de su yo en relación con todos los demás está en que es el único del cual el hombre está seguro
de que existe su yo. Entonces dice aquí, si el analista cree que hay que responderle, eso era lo que creían los analistas de esa época, que hay que responderle desde ahí, a prima, confirma la función del yo, que es precisamente aquella por la cual el sujeto es desposeído de sí mismo. Si los analistas de la época le dice, vuelve a tu yo, o más bien, introduce de nuevo en él todo lo que de él dejas escapar, a esos restos que quedaron indemnes cuando estabas en presencia del otro socia, reintégralos ahora, cómelos, reconstitúyete en la plenitud de aquellas pulsiones que desconocías, es decir, tú eres como Mercurio, el que da el palo, ¿cierto? El que pelea, el que es todo lo contrario de lo que es socia. Entonces aquí es reintégrate, ¿cierto? Es que fulanito de tal es muy valiente. Bueno, y usted quisiera ser tan valiente como él, hágale, adelante. Eso sería reintegrar el propio yo, eso sería lo que harían ellos, esa sería esa terapia de la que Lacan está criticando. Pero eso no es así, y por eso subrayo esto, dice Lacan. Pero no se trata de esto, se trata de que el sujeto se entere de lo que dice, de lo que habla desde ahí, desde ese, y para ello que se percate del carácter fundamentalmente imaginario de lo que dice a partir de ahí, cuando es evocado el otro absoluto, trascendente que hay en el lenguaje cada vez que una palabra intenta ser emitida. Y de ahí va a dedicarse al caso del obsesivo. No lo vamos a leer porque es extenso, se los dejo para los curiosos, pero por ejemplo hay frases como estas donde uno puede reconocer a Socia. El hecho es evidente, el obsesivo es siempre otro. El obsesivo siempre está en otra parte, dice también más en otro punto. Bueno, lo diferencia hay una cosa muy bella que dice aquí, en el obsesivo la incidencia mortal del yo es llevada al máximo. Detrás de la obsesión no está, como dicen algunos teóricos, el peligro de la locura, el símbolo desatado. No, el sujeto obsesivo no es esquizoide. El yo, en cuanto portador, él mismo de su desposesión, es la muerte imaginaria. Si el obsesivo se mortifica es porque más que otro neurótico se apega a su yo. Bueno, todo lo que va a decir él del obsesivo lo vamos a ver en Socia, pero no, yo no diría que es solo del obsesivo, ocurre con todos en la relación con el yo. Entonces, solamente que claro, hay particularidades dependiendo de la estructura, y en el obsesivo ese vínculo narcisista, ese vínculo con ese yo como núcleo pasional es mucho más nítido, es mucho más... digamos así, es mucho más claro según lo que él nos enseña a verlo, pero también es muy difícil de esa misma manera, tampoco es fácil de trabajar y de llevar, digamos, el análisis a que esto ocurra. Después de esto nos va a decir entonces de qué se trata. Voy a retomar aquí ya para terminar este contexto lo que decía un poco Luis Bernardo ahorita. Dice Lacan, en otros términos, si Socia es este obsesivo, ¿cierto? Ay, a ver, es que aquí hay otras cosas, qué cosas tan bellas aquí. Me da mucha tristeza no leer todo lo del obsesivo, pero bueno, llegará el momento en que podamos verlo ya en términos más clínicos, pero es muy bello, dice. En otros términos, lo que Socia tiene que aprender no es que nunca se ha encontrado con su socia, ya con Mercurio. Es absolutamente cierto que se encontró con él. Tiene que aprender que él es anfitrión, el Señor lleno de gloria, que no entiende nada de nada, nada de lo que desea, y que cree que basta con ser un general victorioso para hacer el amor con su mujer. Esto fue lo que leyó ahorita Luis Bernardo. Volvámoslo a subrayar. Este señor fundamentalmente alienado, que jamás encuentra el objeto de sus deseos,
tiene que darse cuenta por qué le importa fundamentalmente ese yo y cómo ese yo es su alienación fundamental. Tiene que darse cuenta de esa gemelidad profunda que es también una de las perspectivas esenciales de Anfitrión, y en dos planos, el de los socios que se miran el uno al otro y el de los dioses. Socios que se miran el uno al otro y el de los dioses. De un doble amor, Almena engendra un doble fruto. Almena está mucho más presente en Plauto. Con el tiempo hemos adquirido un pudor que nos impide llegar lejos en las cosas. Esto lo veremos en la próxima. Ahora, termina Lacan aquí esta parte. A través de esta demostración dramática, si no psicodramática, que es al menos para nosotros el mito de Anfitrión, hoy quise hacerles sensible hasta qué punto los agudos problemas que nos planteamos están inscritos en el registro de un pensamiento tradicional. Pero esto no me impide aconsejarles que vayan a buscar los testimonios de la ilusión psicologista que les denuncio en los escritores de los autores que la sostienen. En este Feuerbach, de quien el otro día les hablé, tienen un lindo ejemplo. Y nos va a dar otro ejemplo, no se trata de un obsesivo, es una señora, pero bueno, eso lo veremos después. Entonces, es como este punto que va a permitir y que va a rodear, yo voy a ponerlo aquí, ustedes me van a permitir que haga esto, pero nuestra lectura quiere seguir la enunciación de Lacan, o sea, no es solamente los contenidos, por eso podemos saltar algunos, sino la enunciación de él. Entonces, nos dijo que quería al mostrarnos, al traer a Anfitrión aquí, ¿cierto? Anfitrión que está hipnotizado, digámoslo así, por ese otro semejante que es Mercurio, que ha tomado su, Socia, capturado por este, y Anfitrión se mira en el espejo que es Socia, ¿sí? Ya ahorita vamos a retomar todo el asunto, pero yo lo que quiero es que miremos el contexto del seminario de Lacan y hacia dónde nos quería llevar. Entonces, nos quería mostrar la relación de lo imaginario con lo simbólico, teniendo en cuenta que lo imaginario es ese vínculo un poco de hipnótico, ¿sí? Que hay entre el yo y su semejante, ese núcleo pasional, esta función de desconocimiento, que está atravesada por una dimensión absolutamente mortal, ¿sí? Que tiene que ver con el yo, que tiene que ver con la pulsión de muerte. Me voy a adelantar porque este es el capítulo 21, ¿sí? Ya él está a punto de terminar el seminario y siempre la manera como él termina el seminario nos dice, resume como hacia dónde realmente quería ir. Entonces voy a que lo leamos. No, espera, 240, yo creo. Es el final. Ana, mientras llega, las palabras que usted acaba de decir son, ese vínculo imaginario es un vínculo como un poco hipnótico, pasional. ¿Cuál fue la otra palabra? Pues como que tenía pues eso de pulsión de muerte y... Sí, hipnótico, que es el núcleo pasional, desconocimiento. Ah, Su función es la del desconocimiento, o sea, yo reconozco, por eso, ¿cómo sé yo que se hizo presente el yo del sujeto en la sesión analítica? Cuando él dice, yo no soy eso, yo no soy así, no me gusta tal persona o tal persona me cae muy mal, no me la soporto porque es de tal manera. Y ese atributo, ¿sí? Ese juicio de atribución está en el orden de la función de desconocimiento que es el yo. Entonces, cuando la persona dice eso, quiere decir, ahí es donde hay que abrir la oreja, porque entonces la persona se está desconociendo eso que hay en ella. Lo vamos a ver con Socia y con Mercurio, ¿cierto? Es patente. Y siempre en el semejante
tal vez lo veíamos la vez pasada, lo imaginario se trabaja en nuestros días en mucha parte como de una manera muy sencilla. Es que es una identificación. Entonces todos los jóvenes se identifican con los punk o se identifican ¿con qué más? No sé, bueno, con todas las identificaciones con los cantantes, con los ídolos, ¿cierto? Entonces, con los manga, por ejemplo, las niñas sí, más jovencitas, entonces con los manga, entonces se pintan el pelo como los manga y todo eso, asumen una imagen, se identifican, pero cuando llegan y me dicen, ¿cierto? Y me hablan todas esas identificaciones, yo tengo que estar viendo que hay el reverso, que lo que está en juego no es la identificación con el manga, con el artista, sino las identificaciones que ella o que esa persona está en ese momento, digámoslo así, despreciando, dejando a un lado, odiando, que son las identificaciones fundamentales con aquello que alguna vez amó mucho y después ya tuvo que ser objeto de odio. Las identificaciones con los padres, con los hermanos, ¿cierto? Todas esas identificaciones con aquello que ya ahora le cae mal. Gracias. Es decir, no me puedo creer el cuento, le tengo que poner la dialéctica de la negación, por eso es que Lacan dice la función del desconocimiento, tengo que marcarla con la negación. Si me dice afirmativo, tengo que pensar en negativo, si me dice el negativo, tengo que pensar en el afirmativo, pero yo no se lo puedo decir al paciente, es que él se dé cuenta, le toca que se dé cuenta de cómo está identificado. Y eso en la clínica es como un despertar. Hace poco atendí varias jovencitas y sí, la identificación que venían por unos sufrimientos que nada tenían que ver con nada, pero cuando empezaban a hablar de aquello que querían o querían ser o lo que sea, el reverso era una identificación contraria y se despertaban, no sabían que se habían identificado en ese punto que tanto odiaban de su mamá o de su hermano o de su papá. Era el punto de donde ocurre realmente, era como despertar de la hipnosis, ¿sí? De donde estaban capturadas ahí. Bueno, entonces lo que dice aquí al final, en la última página, esto. El yo se inscribe en lo imaginario. Todo lo que es del yo se inscribe en las tensiones imaginarias como el resto de las tensiones libidinales. Libido y yo están del mismo lado. El narcisismo es libidinal. El yo no es una potencia superior, ni un puro espíritu, ni una instancia autónoma, ni una esfera sin conflictos, como se usa escribir, sobre la cual tendríamos que tomar apoyo los postfreudianos. ¿Qué es esa historia? Debemos exigir de los sujetos que posean tendencias superiores a la verdad. ¿Qué es la tendencia trascendente a la sublimación? Freud la repudia de la manera más formal en más allá del principio del placer. En ninguna de las manifestaciones concretas e históricas de las funciones humanas ve la menor tendencia al progreso, y esto posee cabalmente su valor en aquel que inventó nuestro método. Todas las formas de la vida son igualmente sorprendentes, milagrosas. No hay tendencia hacia formas superiores. Es aquí donde llegamos al orden simbólico, que no es del orden libidinal, en el que se inscriben tanto el yo como la totalidad de las pulsiones. Tiende más allá del principio del placer, fuera de los límites de la vida, y por eso Freud lo identifica al instinto de muerte. Releerán ustedes el texto y verán si les parece digno de aprobación. El orden simbólico es rechazado del orden libidinal, que incluye todo el dominio de lo imaginario, comprendida la estructura del yo. Y el instinto de muerte no es sino la máscara del orden simbólico, en tanto que Freud lo escribe, está mudo, es decir, en tanto que no se ha realizado.
Mientras el reconocimiento simbólico no se haya establecido, por definición, el orden simbólico está mudo. Mientras el reconocimiento simbólico no se haya establecido, el orden simbólico está mudo. Entonces, ahí es, por eso él decía, cuando se logra el reconocimiento de tú eres eso, ¿sí? Que cuesta bastante, no hemos llegado hasta el final. Estamos apenas en el principio del viaje, porque el viaje empieza con todo esto. Al orden simbólico, a la vez, no siendo e insistiendo en ser, apunta Freud cuando nos habla del instinto de muerte como lo más fundamental. Un orden simbólico naciendo, viniendo, insistiendo en ser realizado. Ya no en ser conocido como en el orden libidinal, sino en ser realizado a través de la palabra. Entonces, eso lo vemos aquí eso lo vemos aquí. ¿Qué horas son? Ya no vamos a alcanzar. No, pero sí veamos un poquito de 10 minuticos. Veámoslo en el anfitrión de Plauto. Veámoslo. Pero quería mostrarles dónde está esto en el esquema L. Mírenlo. Aquí está el esquema L. Eso. Entonces, este es el sujeto, ¿cierto? Se supone que lo que hace objeción a que esta línea de Júpiter, ¿cierto? Esta línea del gran otro, del verdadero sujeto, que esta línea, que al verdadero sujeto le pueda llegar de alguna manera, pueda realizarse en el orden simbólico en A, va a implicar esta objeción, esto que es el espejo imaginario, que se lo impide. Pero fíjense que acá esta dimensión de lo inconsciente va a interrumpirse respecto al anfitrión, que es el sujeto, pero se realiza a través de socia. Socia, ¿por qué se realiza de alguna manera a través de socia? Porque socia todo el tiempo está tratando de decirle a anfitrión la verdad, y anfitrión no quiere, no la puede creer. Para él es imposible que socia esté ahí hablando con él y que esté en la casa cuidando con Almena y con el otro anfitrión. Entonces, es eso importante esta parte, porque fíjense que de A, uno no, como que no lo capta, pero de A, del lugar del verdadero sujeto, hacia el yo no hay interrupciones, llega derecho. Solamente que anfitrión no lo puede escuchar, eso no lo puede escuchar él. Él se ve, se imagina ahí, pero no logra escucharlo. Entonces, voy a dejar aquí en el chat hay algo. Ay, por aquí hay una notica de Juanita. Buenas noches, les escribe Juanita Baena desde México. Gracias por permitirme el acceso a este seminario. Por lo que escucho, estos seminarios se llevan a cabo de forma sistemática. Si es posible y me lo permiten, me gustaría seguir participando. Claro, Juanita, claro que sí. Bienvenida serás. Estamos retomando cosas y bueno, las preguntas y eso permite ir como retomando cosas. Gracias por tu participación y por tu interés. Entonces, bueno, continúo entonces para que nos demos no alcanzaremos a leer lo de la versión de Molière, pero veamos rapidito esta de Plauto. Es acto segundo, escena primera, ¿sí? Ya están anfitrión y socia, ¿cierto? Están frente a frente. Entonces, esto es una escena donde están muy ofuscados los dos, ¿cierto? Aquí me encanta esta de Plauto porque dice cosas muy bellas. Dice, anfitrión le dice, vamos, sígueme. Y socia, te sigo, soy tu sombra. Ese es el yo, la sombra del sujeto, ¿sí? Me parece espectacular. Bueno, me parece que no hay sinvergüenza más grande que tú. ¿Y por qué? Porque afirmas cosas que no son ciertas, no lo han sido ni lo serán jamás.
dice anfitrión. Y socia le dice, ya estamos, vuelves a las andadas, no tienes confianza alguna en tu gente. Anfitrión, como dices, por Hércules, te juro, maldito, que voy a cortarte la lengua. Pero entonces miren aquí, ¿dónde está el sujeto? O sea, el yo está en eso, en la dimensión imaginaria, ser o no ser. Pero ¿dónde está el sujeto? El sujeto es anfitrión y el sujeto está en la pregunta. No solamente en la pregunta, pero muy especialmente en la pregunta. Y a pesar de que anfitrión está muy ofuscado porque no puede creerle a socia, insiste en la pregunta. Miren cómo dice, socia le dice, y aquí está la dimensión de la verdad de socia. Anfitrión le dice, bueno, que le va a cortar la lengua por todas las bobadas que está diciendo. Socia le dice, tuyo soy, de manera que puedes hacer conmigo lo que quieras, lo que te venga en gana, pero lo que no podrás impedir de ningún modo es que explique las cosas tal y como han sucedido. Grandísimo sinvergüenza, ¿te atreves a sostener que estás en casa cuando estás aquí? Le hace la pregunta. Solo digo la verdad, dice socia. Ya verás el castigo pues que te voy a dar y los dioses. Bueno, le dice más adelante anfitrión. Y aún te atreves, canalla, a burlarte de tu amo, porque él insiste, ¿cierto? Que él está aquí, pero que también está en la casa. Te atreves a afirmar que es cierto lo que nadie ha visto hasta el día de hoy, lo que es imposible que suceda, que una persona esté al mismo tiempo en dos sitios. Aún así te aseguro que es tal como te digo. Júpiter te confunda, pero ¿qué delito he cometido yo contra ti, amo? Y aún me lo preguntas desvergonzado cuando sigues burlándote de mí. Me podrías injuriar con razón si las cosas no fueran como digo, pero no estoy mintiendo, te lo cuento tal como ha sucedido. Si ven la línea del gran otro, del verdadero sujeto, hacia el moi, hacia el a. Entonces, anfitrión, pues, ¿cómo va a explicar? Lo explica porque está borracho, lo explica que le hicieron una maldición, que está dormido, que está soñando, le explica de todas las maneras posibles, como una hipnosis, digámoslo así. Todos esos fenómenos oníricos que podrían explicar una cosa tan loca como esta. Ojalá lo estuviera, dice socia. Yo voy a saltar, ustedes lo tienen, lo pueden leer. Dice socia, tú has estado bebiendo. Bueno, socia le dice, te lo he repetido ya 10 veces. Yo, socia, estoy en casa, ya te lo he dicho antes. ¿Me oyes? Pero también estoy aquí contigo, yo, el mismo socia. ¿Te parece que me he explicado con suficiente claridad y elocuencia? Aléjate de mi lado. ¿Por qué? Porque has cogido la peste. Mira, él intenta explicar que eso no tiene sentido de todas maneras. Él le dice que está bien, que no hay problema, que está bien de salud. Y anfitrión, después de insistir, anfitrión le dice, pero desgraciado, reflexiona un poco conmigo. ¿Cómo demonios puede ser que tú estés aquí en este momento y a la vez en casa? Casi que uno dijera, se me ocurre un poco, cuando estoy en el consultorio, en la cita de análisis, y la persona logra darse cuenta de cómo se parece a su papá, por ejemplo, cómo se ha identificado con él o a su mamá, ¿cierto? Es esto, es textual. Está ahí conmigo, ¿sí? Se está encontrando como sujeto, pero se está desvaneciendo ese espejismo, porque se da cuenta que está ahí, pero que estaba también en donde está el papá en la oficina, o donde está el hermano en la casa, donde está la mamá en la casa. Están los dos lugares, porque era igual, idéntico. Sea por lo positivo o por lo negativo, pero hay esa identificación. Entonces es muy bello, es de una resonancia increíble en psicoanálisis. Con razón Lacan lo lleva, ¿cierto? Dice, ¿cómo puede ser que tú estés en este momento aquí y a la vez en casa? Bueno,
Luego le dice, pues le sigue contando. Esto es bellísimo. Pues lo cierto es que estoy aquí y allí. Admito que esto le pueda parecer extraño a cualquiera y desde luego a mí no me resulta ni un ápice menos sorprendente que a ti. ¿Ni un qué? Quiero decir que no te asombras de eso ni un pelo más que yo. O sea, Socia también está asombrado. Al principio, los dioses me valgan, ni yo, el propio Socia, daba crédito a lo que veía, hasta que el otro Socia, que también era yo, me hizo dar crédito a lo que él decía. Me fue explicando paso a paso, tal como se produjo, todo lo sucedido a lo largo de nuestra campaña. Pero es que miren esta belleza, pero es que además del nombre me robó mi aspecto. 2 gotas de leche no se asemejan tanto como aquel otro yo se parecía a mí. Eso es una maravilla. O sea, si eso no es la definición de identificación, entonces yo estoy leyendo mal, pero es esa, ¿cierto? Además del nombre, me robó mi aspecto. Es eso, la identificación. 2 gotas de leche, la imagen en el espejo, no se asemejan tanto como aquel otro yo se parecía a mí. Bueno, le sigue, ¿qué ha pasado? Que mucho antes de llegar allí, ya está, a mí, mira, cuando hace un rato, antes de amanecer, me has enviado por delante, desde el puerto a la casa, ¿cierto? ¿Qué ha pasado? Que mucho antes de llegar allí, ya estaba yo en la puerta de la casa. Ahí estoy leyendo mal, qué pena. Que mucho antes de llegar allí, ya estaba yo en la puerta de casa. Estaba allí en la puerta de casa. Bueno, esto aquí se acaba. También por aquí él explica que es un maleficio que le hicieron a él y Socia. Ya al final, porque es que el diálogo es porque Anfitrión quiere que Socia le explique todo antes de que ellos vayan a la casa y él se encuentre con Almena. Entonces quiere desenredar todo. Entonces al final ya le dice Socia, pues yo te aseguro una cosa, Anfitrión, cuando llegues a casa me encargaré de que tropieces con tu esclavo Socia, otro distinto de mí, claro, nacido del mismo padre que yo, Davo, y con el mismo aspecto y edad que yo, para no andarme por las ramas, que este Socia se te ha duplicado. Esa es la gemelidad de la que hablaba pues Lacan ahorita. Bueno, yo creo que con esto, bueno, también en sueños, también le dice a Anfitrión que es que está soñando, o sea, no reconoce que realmente hay algo de verdad ahí. Bueno, si hay alguna inquietud, pregunta, ya dejaremos para la próxima. Yo los invito, quisiera de pronto que hubiera algún voluntario para la próxima, porque sí, vamos a leer, vamos a empezar leyendo este mismo acto, pero en Molière, y qué rico sería que de pronto si hay 2 voluntarios que lo quieran leer, lo preparen para la próxima, uno que lea como anfitrión y otro como socia. Acto segundo, escena primera. ¿Quién se arriesga? Yo me apunto. Listo. ¿Quién más? ¿Con quién? ¿Qué querés leer? ¿Socia o anfitrión, Marcela? Socia, ¿está bien? Listo. Es ahí mismo, pero no hay que preparar muchas cosas, pero es simplemente como para que lo lean. ¿Algún otro voluntario o voluntaria? Uy, yo lo hago. Listo. Qué bueno, Marlene. Listo, anfitrión. Súper. Te las De esperamos. Molière. De Molière. ¿Usted De qué, Molière, el de Molière. qué opina Sí. usted, Ana Victoria, de la traducción? Por ejemplo, ahora que yo veo que estamos haciendo una similar, estaba preocupada por esa traducción como españolizada de tío y eso. ¿Eso no afecta? Sí, ¿El propósito no? hay cositas que no me han gustado, pero no me dio tiempo de organizarlas. Si veo algo, les escribo a Marcela y a vos, Marlene, para que lo Entonces, tengamos me en cuenta. recuerda, por favor, vamos a preparar el de Molière, ¿cuál capítulo? ¿Cuál acto? Molière, ¿cierto? Sí. Acto segundo, escena primera. Y para todos los que quieran leer, es corto. Acto segundo, escena primera. Muy bien.
escena 1. Entonces, muy bien, empezamos con eso en la próxima, con la lectura de ustedes. Súper. Muy bien. Ok, bueno, Listo. gracias por la asistencia, nos vemos en la próxima. A usted muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Feliz Gracias. para todos. Bienvenidos a todos. Chao. Qué rico volverlas a ver. Sí, Solecita, chao. Chao. Bueno, chao. Chao. ¿Copiaste el teléfono, Satria? Sí. Listo, sí, ya lo copié. Que estén muy bien, buena noche. Chao, gracias.